Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las clases de nutrición aplicada. Por ahí, para los que no estuvieron presentes en la primera clase, yo soy Sergio Roscoff, soy ayudante de cátedra de la materia nutrición de rumiantes y nutrición aplicada. Eh, Hoy vamos a ver concentrados, ¿sí? Y para eso me voy a valer de este cuadro que le mostró José en la primera clase, donde agrupamos a los alimentos según su contenido de materia seca y el porcentaje de fibra bruta que los mismos contienen. Entonces, si vemos dónde se ubican los concentrados, son alimentos que tienen alto porcentaje de materia seca y un bajo porcentaje de fibra bruta. Bueno, los concentrados, como dijimos, los podemos describir entonces por sus características como alimento y también los podemos describir por los efectos que estos causen sobre las funciones o sobre el rumen, ¿sí? No hay una única ni tampoco una buena definición de concentrado, pero usualmente cuando hablamos de concentrado nos referimos a que son alimentos que aportan una alta concentración de nutrientes por unidad de volumen, ¿sí? Esta definición, fíjense que hace referencia a lo que estábamos viendo en el cuadro. Decíamos que tienen alta contenido de materia seca y baja fibra, o sea que esto va a ser lo que va a definirnos a un concentrado. Suelen ser alimentos con bajo contenido de fibra, ¿sí? Menor al 18% por lo general, hay excepciones, y pueden ser altos o bajos en proteínas, ¿sí? Tenemos el caso de los cereales, que son bajos en proteína, tienen menos del 12%, por lo tanto a estos los vamos a llamar concentrados energéticos. Y después el caso de las harinas de oleaginosas, ¿sí? Como de la harina de soja, harina de algodón, pueden contener hasta un 50% de proteína, por lo cual lo vamos a llamar concentrados proteicos. Bien, dicho esto, también debemos saber que en su mayoría los concentrados, tienen muy alta palatabilidad, ¿sí? Lo que hace que los rumiantes lo consuman rápidamente. Esto acá es una ventaja y una desventaja en sí. La ventaja es porque sabemos que si nosotros se lo ofrecemos a los animales, lo mismo lo van a consumir. Ahora, la desventaja es cómo se los ofrecemos a los animales, o si en un error el animal tiene acceso a mucha cantidad de este concentrado, esto nos va a traer trastornos digestivos, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en contraste a los forrajes, los concentrados tienen bajo volumen por unidad de peso, ¿sí? Generalmente, los concentrados no estimulan la rumia. Esto acá, fíjense que suma otro problema, por ejemplo, en el caso de los energéticos, ¿sí? Un concentrado energético, si es consumido por un animal, como dijimos acá, rápidamente, y encima este concentrado no estimula la rumia, no va a haber saliva, que es la fuente principal, ¿sí? De bicarbonato para poder bajar o controlar ese pH en el rumen. Entonces se va a dar una acidosis, ¿sí? Bueno, como veníamos hablando, generalmente, ¿sí? Los concentrados fermentan rápidamente, mucho más rápido sería que los forrajes en el rumen. Por lo tanto, esa fermentación, ¿sí? Va a aumentar la acidez o en sí va a reducir el pH del rumen y esto va a interferir en la fermentación normal de la fibra, ¿sí? Ustedes saben que en el rumen tenemos diferentes floras, ¿sí? Y la flora que se encarga de digerir, ¿sí? O de hacer esa digestión de la fibra es la celulolítica. Esta flora tiene un pH muy acotado donde puede trabajar. Entonces, si nosotros reducimos mucho, aumentamos mucho la acidez de este, o reducimos mucho el pH del rumen, esta flora va a morir y se va a desarrollar una flora amilolítica, ¿sí? Que va a ser un círculo vicioso y que va a cada vez reducir más el pH, llevando al trastorno de acidosis, ¿sí? Que es lo que dice acá, que cuando el concentrado forma más
del 60 al 70% de la ración puede provocar problemas de salud. Y miren, acá dice del 60 al 70% de la ración, ¿sí? Cuando el concentrado forma el 60-70% de la ración. En los feedlot, en la mayoría de las dietas, el concentrado forma más de esta cantidad de la ración. Entonces, acá es donde el nutricionista tiene que trabajar con fibra físicamente efectiva, balancear bien las dietas, ver la forma de procesamiento de ese grano para disminuir estos problemas de salud. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, seguro vamos a tener muchísimos problemas de salud en nuestros animales. Y bueno, para ir charlando de cada uno, hay muchísimos concentrados, pero acá vamos a dar los que se consiguen por ahí en la zona, los que son más usados. Así que bueno, cuando hablamos de concentrados, los podemos dividir en granos y semillas. Los granos, ¿sí? Tenemos el grano de maíz, que es el concentrado energético por excelencia, el que tenemos como sería la vedette de los concentrados energéticos. Tenemos el grano de sorgo, el grano de trigo, el grano de avena y el grano de cebada. Podemos comparar si el contenido de materia seca es más o menos parejo en cada uno. Esto acá va a depender de con cuánta humedad uno lo trille y si pasa por una secadora o no, ¿sí? Acá más o menos está en la misma humedad para poder compararlos. Fíjense que el contenido de proteína bruta, como varía, ¿sí? Tenemos un grano de trigo que tiene un buen contenido de proteína bruta y por el otro lado, por ejemplo, un maíz, que de estos acá es el que menos proteína bruta tiene. Después el porcentaje de FDN, fíjense en los que son recubiertos, como el grano de avena, ¿sí? Tiene un alto contenido de FDN, a su vez la cebada también tiene bastante, luego el sorgo. Después podemos ver el contenido de estrato etéreo, ¿sí? Esto es el contenido de grasas o lípidos que tiene cada grano. También podemos ver la digestibilidad de la materia seca, ¿sí? Fíjense el maíz es uno de los que tiene mayor digestibilidad, y las megacalorías de energía metabólica que entregan por kilogramo de materia seca. Fíjense el maíz, el grano de sorgo, el grano de trigo, la avena, es obvio que va a entregar menos calorías debido a esta FDN, y de esta fibra va a haber una parte que al entregar menos energía, aparte es indigestible. Estos son datos promedios de la zona. Ustedes pueden buscar en tablas y tal vez van a variar, ¿sí? Entonces es importante siempre, como José les viene diciendo en las clases anteriores, que siempre tener un análisis de los alimentos. El maíz varía mucho de acuerdo a la variedad que estemos usando. Va a aumentar o disminuir su contenido de proteína y su contenido de almidón también, por lo tanto va a cambiar la digestibilidad. Así que, y también, bueno, la digestibilidad va a variar con el tipo de procesamiento que uno le haga. También les dije que se podía dividir en semillas, ¿sí? En granos y semillas. Bueno, perdón. En lo que es semillas tenemos de importancia o de uso en la alimentación animal, tenemos la semilla de soja, la semilla de girasol y la semilla de algodón. En sí la semilla de girasol, así tal cual en alimentación animal no se usa, pero tenemos un subproducto importante de la extracción del aceite, que por eso la ponemos acá. La semilla de soja tal cual, ¿sí? Fíjense que tiene también acá lo mismo, si las comparamos tienen parecidos contenidos de materia seca. Ahora hay una gran diferencia entre el poroto de soja en el contenido de proteína bruta, por eso hace que también el poroto de soja sea la vedette de los concentrados proteicos. El girasol, fíjense que su contenido de proteína bruta es bastante bajo, pero esto está atribuido a la cáscara que contiene esta semilla, ¿sí? Y la de algodón lo mismo, ¿sí? El linter que posee y la capa externa esta es lo que baja el nivel de proteína. Por lo tanto también va a estar disminuida el porcentaje de proteína bruta. Después tenemos los porcentajes de FDN. Es obvio que en estas que son recubiertas van a tener muchísimo más FDN que un poroto de soja. El contenido de estrato etéreo, pueden compararlo, fíjense la cantidad de aceite que tiene una semilla de girasol.
Luego tenemos acá la digestibilidad de la materia seca, que bueno, en girasol, como les dije, no se usa así tal cual en alimentación animal, por lo tanto no tengo el dato. Y tenemos las megacalorías de energía metabólica que entregan por kilogramo de materia seca, que esto acá va a estar determinado en el caso de estos granos por el estrato etéreo y con la cantidad de estrato etéreo que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Lo mismo, son datos promedios de la zona. Y bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar de los concentrados y sus productos y subproductos que tenemos en la industria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de productos y subproductos, tenemos que hablar de productos vegetales, ¿sí? Granos, oleaginosas, subproductos de destilería, subproductos de la industria azucarera y subproductos de la industria frutihortícola. Y luego vamos a describir los subproductos de origen animal que tenemos de la industria lechera, frigorífica y pesquera, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de subproductos o de residuos, ¿sí? Vamos a comenzar con los residuos que salen de la clasificación de cereales oleaginosas, ¿sí? Tenemos de la soja un residuo o un subproducto utilizado en la alimentación animal son los porotos fuera de estándar. Aquellos que son muy pequeños, ¿sí? Como la sojilla, o porotos que están dañados o no aptos para comercialización, ¿sí? Estos van a ser usados en la alimentación animal. Tienen una proteína bruta de 25 a 35%, una energía neta en lactancia de 1,9 megacalorías por kilogramo de materia seca, fíjense un FDN del 30% y alto contenido de lípidos, ¿sí? 18 a 20%. Siempre que tengamos alimentos con un alto estrato etéreo, tenemos que saber que es fácil, estos alimentos va a ser mucho más fácil que se enrancien. Entonces hay que tener cuidado. Y además hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de inclusión en la dieta. Ustedes saben que a los rumiantes no le deberíamos dar más de un 6 a un 7% de lo que un rumiante consume de estrato etéreo. No deberíamos incluirle en realidad más del 6 a 7% de la dieta de lo que este rumiante está consumiendo, porque el contenido de estrato etéreo o de lípidos va a hacer que disminuya la digestibilidad de la fibra. Entonces, bueno, el poroto de soja o la sojilla de descarte es recomendable como concentrado energético proteico, así como también lo es la semilla de algodón, ¿sí? Siempre que no contenga muchas impurezas o malezas. Eso hay que tener mucho cuidado. Con ellos pueden venir, como por ejemplo en esta foto acá, muchos porotos dañados que pueden tener micotoxinas, o puede venir alguna semilla de una maleza que es tóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo podemos utilizar tal cual, ¿sí? Entre el 15 o el 20% de la materia seca total, dependiendo de los requerimientos de cada animal. Y lo que es importante es que es apto para casi todas las categorías, excepto terneros de menos de 120 a 150 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Sería un monogástrico, a los que debemos, si le queremos suministrar, tenemos que desactivarlo al poroto, ¿sí? Ustedes saben que la soja, el grano de soja, así tal cual, tiene factores antinutritivos, ¿sí? Los cuales se dividen en tres. Tenemos los factores antitrípsicos, las uriasas y las lectinas, ¿sí? Estos factores, ¿sí? Antinutritivos son termolábiles. Por lo tanto, a una temperatura mayor a 80 grados los desactivamos. Y esto es importante cuando le vamos a brindar este alimento a monogástricos, por ejemplo, a un ternero. Cuando pasa el animal a ser un rumiante, el rumen tiene una cierta capacidad de desactivarlos a estos factores, por lo tanto, si la inclusión en la dieta no es tan alta, no deberíamos tener problema. Bien, seguimos con los residuos de granos de cereales, ¿sí? Tenemos los residuos del grano de trigo, residuos de granos de maíz y residuos de granos de sorgo.
también son un importante o son interesantes, ¿sí? Siempre que no estén muy dañados por insecto o que estén ardidos o contaminados con hongos, ¿sí? Lo mismo que para el poroto de soja. Su valor nutritivo va a depender de cuán dañados estén, ¿sí? De cuán si estuvieron ardidos o no, y si están contaminados, bueno, va a ser un problema incluirlos si los incluimos en la dieta. Generalmente, siempre el grano de descarte tiene una calidad algo inferior, un 10 a un 15% aproximadamente menor, ¿sí? De lo que tiene el grano en sí normal. Bien, después tenemos residuos de la clasificación del arroz, ¿sí? El arroz quebrado, los granos de descarte, tienen un buen nivel de energía. Fíjense que acá le estaba marcando 3,1 megacalorías por kilogramo de materia seca, ¿sí? Tiene una energía muy parecida a la de un maíz. Lo que es importante acá saber que esta energía es una energía, es muy parecida a la de un maíz, pero a su vez es una energía más fermentecible, ¿sí? El arroz tiene azúcares más simples y que están disponibles para fermentar más rápidamente, por lo tanto es aún más complicado incluir a este alimento en la dieta de un animal en grandes cantidades. Como lo dice acá, es fermentado muy rápidamente en el rumen por sus características y además porque está quebrado molido. Ustedes saben que todo procesado, de los alimentos que aumente su superficie de contacto va a ser a su vez que aumente la exposición a las bacterias que lo van a fermentar. Por lo tanto, este grano, al estar quebrado, partido, molido, va a aumentar su poder fermentativo. Y bueno, para continuar con los subproductos del maíz, consideré necesario poner un grano de maíz y explicar sus partes, porque no es fácil tenerlas bien en claro, así que bueno, voy a pasar a describir lo que ven en esta imagen, ¿sí? Este es un grano de maíz y acá a esta parte le llamamos punta del grano, ¿sí? Que representa el 1% del peso del grano de maíz, y es la estructura a través de la cual el grano se nutre, ¿sí? Cuando está creciendo. Bien, luego tenemos el germen, ¿sí? Que representa el 11% del peso del grano. El germen o embrión del grano de maíz sí tiene alto contenido de estrato etéreo, fíjense, 33,3%. Y además tiene vitaminas del complejo B y vitaminas del complejo E como todo aceite. Bueno, este germen es importante porque es el que le va a dar, donde está el embrión, ¿sí? El que va a hacer que el maíz pueda brotar si uno lo siembra. Entonces tiene la energía reservada para eso. Luego tenemos el pericarpio, que es le podríamos decir como la membrana externa que lo recubre, al grano de maíz. Entonces es una barrera semipermeable con alto contenido de fibra que rodea al endospermo y el germen, ¿sí? Cubriendo a todo el grano menos a la punta. Y tenemos la parte más importante que representa el 83% del grano de maíz, que es el endospermo, ¿sí? Es la principal, donde está todo el almidón. Y bueno, lo que es importante acá es que esta matriz de almidón, ¿sí? Está conformada o rodeada por una matriz proteica con dos tipos principales de almidón, ¿sí? Tenemos el almidón duro o vítreo y el almidón suave opaco, ¿sí? Esta matriz proteica está conformada por una proteína llamada gluteína, que es la que hace por ahí de que la degradabilidad del almidón del maíz no sea tan alta, o que sea más lenta en realidad. Bueno, el endospermo vítreo está relacionado negativamente con la degradabilidad del almidón y la digestibilidad in vitro del almidón, ¿sí? Una vez que comprendemos cómo está compuesto un grano de maíz, vamos a ver los subproductos que salen de la industrialización de este grano. Ustedes saben que uno de los productos que se consumen, ¿sí? Es el almidón de maíz, que
tiene un proceso industrial para extraerlo, y bueno, y en ese proceso vamos a obtener diferentes subproductos que son usados en la alimentación de rumiantes. Entonces llega el maíz a la planta, ¿sí? Para la obtención de almidón. A este maíz, se le hace una limpieza donde vamos a sacar los granos de descarte que ya estuvimos viendo. Luego se macera el maíz, ¿sí? Y acá de esa maceración, el líquido que sale se le llama extracto soluble, que luego se va a secar y va a pasar a formar parte de un alimento que ya lo vamos a nombrar y a ver cómo está compuesto. Luego de esa maceración se hace una molienda gruesa, donde separamos el germen. Recuerden que en el germen dijimos que estaba contenido el estrato etéreo, la cantidad de lípidos que tenía este grano, ¿sí? Entonces al separar el germen, lo que hacemos es extraerle el aceite y nos queda una harina de germen, ¿sí? También luego se hace una molienda fina, donde separamos la cáscara o fibra, ¿sí? El pericarpio de este maíz, que le vamos a llamar salvado. Y bueno, estos tres productos, el producto que sale del extracto soluble seco, más la harina de germen y el salvado, va a formar parte de un alimento que lo denominamos gluten fit, ¿sí? Ya vamos a ver sus características, pero tengan en cuenta esto, que el gluten fit está formado por el salvado, o sea que vamos a tener alta FDN, nos estamos dando cuenta acá porque es el pericarpio del maíz, que tiene toda la fibra, ¿sí? Tenemos que, bueno, a su vez esta fibra va a ser de alta digestibilidad. La harina de germen, esto acá le va a dar el valor proteico a nuestro grano porque ya le extrajeron el aceite, por lo tanto al gluten fit esto le va a dar el valor proteico. Y este extracto soluble que puede tener algo de almidón. Por lo tanto, ya vamos a ver las características que conforman a este alimento. Después de la molienda gruesa, vamos a proceder a una molienda fina, donde separamos la cáscara o fibra, perdón, esto ya lo expliqué. Después de que sacamos el salvado, vamos a proceder a una centrifugación, y en esta centrifugación se va a separar lo que es el almidón de la harina de gluten, ¿sí? El gluten, como yo les decía, es la proteína, la gluteína del maíz, por lo tanto esta va a ser una harina proteica, ¿sí? Ahora vamos a ver las características de cada uno. Acá lo tienen ya a los dos alimentos secos, ¿sí? El gluten fit y el gluten meal. El gluten meal, entonces, como veníamos diciendo en el gráfico, está compuesto por la cáscara o fibras del cereal, es el afrecho salvado de maíz, también por la harina de germen y el extracto soluble. Es un ingrediente con una alta proporción de fibra, lo pueden ver acá, ¿sí? Gluten fit tiene un 45% de FDN, tiene una proteína, fíjense, bastante apreciable, 21%, está dado por la harina del germen, y un estrato etéreo parecido al alimento que le dio origen, porque al germen le sacamos el cereal. Tiene una digestibilidad bastante buena y aporta 2,9 megacalorías. Cuando pasamos al gluten meal, el gluten meal de maíz es gluten de maíz, que es la proteína que veníamos hablando. Está constituido por las proteínas insolubles del endospermo del grano de maíz. Este gluten meal tiene alto contenido de caroteno, por lo tanto se le usa muchas veces como pigmentante, y tiene alta concentración de proteína pasante de elevada digestibilidad intestinal, ¿sí? Esto es importante. Ustedes saben que la proteína la dividíamos en proteína que está disponible en rumen y en proteína pasante, ¿sí? La proteína pasante es la que llega como aminoácidos para ser absorbidos al intestino. Esto es importante en animales de alta producción. Vamos a ver las características. Fíjense que tiene una proteína bastante importante, del 40 al 60%, una FDN baja, porque acá lo único que tenemos es gluteína, ¿sí? Un estrato etéreo parecido al grano que le da origen, la digestibilidad es alta y aporta 3,6 megacalorías por kilogramo de materia seca. Bueno, acá es lo mismo, es como el cuadro que les había mostrado anteriormente, sino que para que ustedes tengan una idea de cuán importante es este subproducto o cuántos kilogramos se producen a partir de un producto original, ¿sí? Si nosotros partimos con 100 kilogramos de maíz
y luego de que estaba el proceso de que se humedecía, que separábamos el germen, ¿sí? Nosotros del germen vamos a obtener 3,5 kilogramos de harina de germen, ¿sí? Y vamos a obtener 3 kilogramos de aceite. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es acá, este producto, la harina de germen, que vamos a obtener 3,5 kilogramos. Luego lo molíamos, sacábamos lo que era el pericarpio del grano, o el salvado, afrecho, ¿sí? Se lo denomina. Obtenemos el gluten feed, que en este caso vamos a obtener aproximadamente 20 kilogramos. Luego se centrifugaba y obteníamos la proteína, la gluteína del maíz, que es el gluten feed, ¿sí? O harina de gluten, y fíjense que obtenemos 4,5 kilogramos. Y de los 100 kilogramos obtenemos también 68 kilogramos de almidón. Fíjense que si sumamos estos subproductos nos da 28, ¿sí? 28 kilogramos. Y además acá nos está teniendo en cuenta el extracto soluble que salía acá de cuando humedecíamos al grano, ¿sí? O sea que vamos a tener cada 100 kilogramos de maíz 28 kilogramos de subproductos que van a poder ser utilizados en producción animal. Son importantes, son alimentos importantes y a su vez por su valor que tienen los dos, ¿sí? Tanto su valor proteico como su valor de FDN. Bueno, ahora vamos a pasar a otro proceso en el cual también se obtienen subproductos para alimentación humana, para alimentación, perdón, de los animales, que bueno, cuyo fin de la industria es la producción de etanol. Ustedes saben que el etanol, hay países como Estados Unidos que reemplazan más del 80% a la nafta, ¿sí? Puede ser usado directamente en los vehículos nafteros. Y bueno, se obtiene a través de la caña de azúcar, de varios elementos que tengan altas concentraciones de hidratos de carbono, pero en este caso vamos a ver del maíz, ¿sí? El maíz llega a la planta de elaboración de etanol, pasa por un molino donde se lo quiebra o se lo muele, se lo mezcla, ¿sí? Y bueno, pasa por diferentes procesos donde interfieren diferentes enzimas como la alfa-amilasa, la glucoamilasa, ¿sí? Y se lo pone a fermentar en tanques de fermentación. Acá hay algo importante, que esta fermentación libera dióxido de carbono y este dióxido de carbono es utilizado para darle el gas a las gaseosas. Bien, una vez que fermentó, ¿sí? Se va a formar el alcohol. Entonces lo que tenemos que hacer es destilar este alcohol para llegar a un alcohol con alta pureza para poder utilizarlo en motores nafteros. Luego, a todo el contenido que quedó, lo que no es alcohol, ¿sí? Va a pasar por unos filtros donde vamos a sacar un grano húmedo que va a servir para alimentación animal y a su vez vamos a concentrar el jarabe que hay, el líquido que hay, lo vamos a concentrar. Entonces, a todo esto acá lo pasamos después por una secadora y vamos a obtener los granos destilados, ¿sí? Que ahora van a ver. A estos granos destilados lo llamamos, en sí el nombre acá nosotros lo llamamos burlanda, y podemos tener la burlanda húmeda, ¿sí? Sin pasar, voy a volver al anterior, sin pasar por este proceso de secadora. Si nosotros cortamos el ciclo acá, ¿sí? Solamente concentramos el jarabe y tenemos el grano húmedo, vamos a tener la burlanda húmeda, ¿sí? O wet distilled grain. Y si no, si lo secamos, vamos a tener la burlanda seca o dry distilled grains. Este subproducto se genera luego de la fermentación controlada de granos para la obtención de etanol, como vimos. Contiene de manera concentrada, fíjense que esto es importante, la mayor parte de la fibra del maíz, de los lípidos del maíz, las proteínas y los minerales que se encuentran en el grano original, ¿sí? Otro alimento importante que tiene bastante proteína no degradable en rumen, ¿sí? O sea que tiene una bastante importante valor de proteína pasante. El contenido de lípidos de este alimento es uno de los factores limitantes, ¿sí? Acá dice que
concentra los lípidos del alimento original. Si vamos a la tabla y nos fijamos, ¿sí? Fíjense que tiene un 12%, tiene entre 3 y 4 veces más de lo que tiene un grano de maíz. Por lo tanto, este contenido de lípidos nos va a limitar lo que podemos incluir en su dieta. Tener en consideración que los valores de azufre, ¿sí? 0,4% de materia seca, y fósforo son altos. También, como dice acá, todo lo que son sus minerales se concentran. Acá lo que pongo es que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Lo que es la conservación de la burlanda. Primero porque ese 12% de estrato etéreo que tiene hace que el alimento en forma seca se pueda ranciar rápidamente, ¿sí? Todo alimento que tiene alto contenido de estrato etéreo es propenso a la rancidez. Y cuando es húmedo, tiene alto porcentaje de humedad, por lo tanto hay que consumirlo antes de los 7 días porque si no termina degradándose muy rápido. Otra cosa importante para tener en cuenta es, fíjense, entre la burlanda húmeda y la burlanda seca, ¿sí? El porcentaje de materia seca. La burlanda húmeda tiene un 33% de materia seca y la burlanda seca un 90%. Para poder llegar a este porcentaje de materia seca hay que aplicar mucha energía, por lo tanto termina por ahí siendo un producto bastante caro si la queremos comprar seco. Y fíjense que si nosotros este producto lo utilizamos húmedo y vivimos lejos de la planta donde se industrialice, vamos a transportar mucha agua. Por lo tanto, lo que se ve en Estados Unidos es estos productos se utilizan ni bien están saliendo, o sea, está la planta de procesamiento de etanol y al lado tenemos los feedlots que ocupan estos alimentos para un engorde. Todo esto con el fin, ¿no?, de disminuir los costos de transporte, que son un ingrediente importante para tener en cuenta en las dietas de los animales. Otro de los subproductos que tenemos de la industria del arroz es el afrechillo de arroz, ¿sí? ¿Por qué está compuesto el afrechillo de arroz? Está compuesto por el pericarpio que rodea la semilla, parte de la harina del arroz que sale del pulido y el germen. Todo, como yo les decía, todo alimento que contenga el germen va a tener alto contenido de estrato etéreo. Entonces también, al tener alto contenido de estrato etéreo, va a tender a enranciarse. Es una limitante de estos alimentos que hay que consumirlo rápidamente porque también, pasado un tiempo, tiende a enranciarse. Este alimento puede ser muy variable en calidad y grado de contaminación, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo con José en las clases lo importante que es la toma y análisis de muestra y de saber con qué alimento estamos trabajando. Bueno, este alimento es muy variable. Fíjense que, bueno, la materia seca promedio es de un 91%, la proteína bruta puede variar de un 11 a un 15%, la FDN es de un 33%, y fíjense, por ejemplo, el contenido de estrato etéreo. No es lo mismo formular con un 7% de estrato etéreo que con un 22%. Entonces, mínimo deberíamos hacer de cada partida un análisis de alimento para saber o conocer ese molino cómo nos está entregando el alimento. Y bueno, y conocer y aceptar esta variación va a hacer de que podamos entender mucho mejor cómo funcionan estos alimentos. Bueno, la digestibilidad es una digestibilidad media, un 70%, y aporta 2,5 a 3,3 megacalorías. Fíjense que esto está determinado por el contenido de estrato etéreo que posee el alimento. Bueno, ahora pasamos a uno de los subproductos que ustedes deben mejor conocer, que son los subproductos de la industria cervecera. Acá en este gráfico pueden ver que, bueno, como todos deben saber, el principal producto que se utiliza para la cerveza son los granos de cebada, ¿sí? Los cuales acá partimos con 100 kilogramos. Los vamos a seleccionar, va a haber un descarte de grano y vamos a obtener los granos de descarte que los podemos utilizar en alimentación animal. Luego estos granos de seleccionado se los va a humedecer, se van a estilar, estos granos van a germinar, que este es el proceso
que se lo denomina malteado, y se lo va a secar, ¿sí? Este malteado o esta germinación de los granos, ustedes saben que es una germinación controlada. ¿Qué es lo que logramos con esto? Es transformar el almidón que contiene el grano en azúcares más simples. ¿Para qué? Para que estos azúcares simples puedan ser fermentados por la acción de levaduras y se transformen en este proceso acá en alcohol y dióxido de carbono, que va a ser lo que le va a entregar, lo que le va a dar la característica de la cerveza, ¿sí? Este malteado, esta germinación con esa transformación de esos hidratos de carbono a azúcares simples, va a ser lo que le va a otorgar a la cerveza el aroma, el sabor y el cuerpo que posee la misma, ¿sí? Entonces, una vez que germinamos los granos, que esto se los germina, como yo le dije, la germinación es controlada, donde se controla la temperatura y la humedad, y hasta cierto punto, una vez que el grano germinó, se lo seca para que no siga el proceso y se le extrae el brote, ¿sí? Esto es otro producto de descarte, el brote, y hay algunas raicillas también, ¿sí? Que de acá obtenemos 3 kilogramos de brote de malta, ¿sí? Luego, una vez que tenemos la malta en la industria, ¿sí? Tenemos 100 kilogramos de malta, se la va a volver a humedecer a esta malta, se la va a fermentar y se va a separar el hez de malta, que es lo que quedó del grano, ¿sí? Es lo que le va a dar las características, lo que le decía, a la cerveza, ¿sí? De acá vamos a obtener nosotros 120, dice entre 110 y 130 kilos, vamos a ponerle un promedio de 120 kilogramos por un 20% de materia seca, serían entre 24 y 26, ¿no? Entre 24 y 26 kilogramos de hez de malta. A su vez, esto acá luego va a fermentar, va a producir esa espuma en la cerveza, ¿sí? Y vamos a obtener un subproducto que es la levadura, que más o menos se obtiene 1,5 kilos. Por lo tanto, si sumamos 3, acá teníamos 24 y 20, vamos a ponerle 25 kilos y 1,5, vamos a obtener 29,5 kilos, ¿no? 29,5 kilos de subproducto cada aproximadamente 100 kilogramos de cebada. Fíjense que 30 kilos de subproducto es bastante importante, también un residuo bastante importante. Creo que estaríamos. Bueno, acá tengo lo que es los subproductos. Fíjense, bueno, la raicilla de malta, como dijimos, es un residuo posterior a la germinación de la cebada y la extracción de la malta. Este acá es el grano de cebada germinado, y lo que nosotros debemos lograr es separar todo este germen del grano y las raicillas, que este es el subproducto, ¿sí? Y todo esto acá se va a transformar, que es la cáscara de grano, se va a transformar en lo que es el hez de malta. Entonces, el primer subproducto dijimos que es la raicilla de malta, que contiene un 93% de materia seca, un 25% de proteína bruta, fíjense que es bastante alto el contenido de proteína, tiene una FDN del 40%, un estrato etéreo de 1,8, la digestibilidad del 78% y nos aporta 2,6 megacalorías de energía metabólica por kilogramo de materia seca. Pasamos al otro subproducto, ¿sí? Que es el hez de malta, acá está en su forma húmeda, como la mayoría lo consume. ¿Y qué es el hez de malta? Es el bagazo remanente, en realidad significa como residuo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un bagazo remanente de la elaboración de la cerveza. Sus ingredientes principales son las partes del grano de cebada malteada, o puede ser de sémola de maíz o arroz quebrado, cáscara y gluten, ¿sí? O sea, todo lo que no fermentó, acá lo que perdemos es todos los hidratos de carbono del grano de cebada, o si fuera un grano de maíz o un grano de arroz, como dice acá, todos los hidratos de carbono lo fermentan y nos quedan las proteínas, ¿sí? Y la fibra, la cáscara de este grano. A su vez, el hez de malta tiene un buen valor energético y buen contenido de proteínas.
Lo que sí tiene contenidos de agua mayores al 75%. Fíjense que el de Malta tiene un 25% de materia seca, tiene 28% de proteína, un 46% de FDN, 8% de estrato etéreo. Su digestibilidad es del 75% y nos aporta 2,5 megacalorías de energía metabólica por kilogramo de materia seca. Este es otro de los subproductos que es un subproducto muy bueno, pero bueno, tenemos un gasto importante en lo que es transporte si vivimos muy lejos, ¿sí? Acá, por ejemplo, José siempre cuenta, la cervecería Santa Fe vende este subproducto, pero bueno, un productor común que viva muy lejos de acá de Santa Fe, le es caro por el transporte. Y cuando uno, entonces lo que lo usan son alguien que vive cerca o que le queda cómodo o que puede realizar este gasto de transporte para llevarlo, ya sea a un tambo o a un feedlot, y lo que determina que la cervecería trabaje ya con sus propios, ya tenga sus propios clientes. Entonces, en época de escasez de alimentos, donde uno quiere, por ejemplo, atender a estos subproductos, por más que les salga caro, no los consigue porque ellos ya tienen las personas que le compran siempre, ¿sí? El otro subproducto dijimos que era la levadura de cerveza, que tiene un 94% de materia seca, una muy buena proteína del 44% y un estrato etéreo del 2%. Entonces, dado todas estas condiciones, lo que siempre desde la cátedra o José en las clases nos dice es que tomemos cerveza para que haya más de este subproducto, ¿sí? Subproductos de las semillas de oleaginosas. Vamos a continuar. Ustedes saben que a las oleaginosas la mayoría de los cultivos son para extraerle su aceite, ¿sí? Y con este hacer diferentes productos. Por lo tanto, nosotros en la planta entra la semilla de una oleaginosa y le vamos a extraer el aceite. Esta extracción puede ser por presión o por solvente. Esto va a determinar qué alimento vamos a obtener, ¿sí? Si es por presión, vamos a obtener la torta y el speller, dos alimentos con diferentes cantidades de aceite, ¿sí? Pero en general estos dos alimentos siempre contienen más del 2% de lípidos. Y si es por solvente vamos a obtener la harina, que tiene menos del 2% de lípido. Entonces, las tortas son las que tienen mayor contenido de aceite y menor contenido de proteína bruta, ¿sí? Luego vienen los speller, que están en un intermedio, y las harinas son las que tienen menor contenido de aceite y por lo tanto tienen mayor porcentaje de proteína bruta. Y acá puse tres términos que muchas veces vemos que se confunden, ¿sí? Uno es cuando uno se refiere al speller, ¿sí? Cuando nosotros hablemos acá en este curso, cuando hablemos de alimentos de speller, siempre nos estamos refiriendo al material de extracción por prensado, ¿sí? No importa el tipo de prensado, pero nos estamos refiriendo a que se les trajo aceite por prensado. Eso es speller. Cuando hablamos de harina, siempre nos vamos a referir al material que es obtenido por solvente, ¿sí? Nosotros le extruimos ese aceite, pero por un solvente. Y siempre que hablemos de pellet en cualquier alimento, nos estamos refiriendo a su presentación, ¿sí? ¿Cómo es la forma física de ese alimento? Los pellets van a tener de diferentes tamaños, lo van a tener de diferentes formas, de diferentes tamaños, como le dije, más grandes, más chicos, pero es la presentación física el pellet. Bien, aclarado esto, vamos a definir a cada uno de los puntos que hablábamos anteriormente, ¿sí? Dijimos que según el sistema de extracción de aceite de la semilla y el contenido de aceite que queda en este subproducto, los concentrados proteicos, vegetales, ¿sí? Los vamos a clasificar en tortas, que dijimos que son las que tienen alto contenido de aceite, fíjense, en promedio un 12% de aceite, ¿sí? Y bueno, la extracción en estos alimentos
es por presión discontinua. Entonces, eso es un método antiguo esto. Eso es lo que hace que nos quede mucho remanente de aceite en la semilla. En este proceso, la presión que se genera y la fricción hace que la semilla alcance una temperatura de 80 a 110 grados. ¿Sí? La forma de conocerlo a este alimento es porque tiene las dos caras rugosas, ¿sí? Como se ve acá en la imagen, es porque tiene las dos caras rugosas. Recuerden que si esto acá lo peleteamos, pierde esa forma, por lo tanto no es más posible reconocerlo, pero en su forma como sale desde la prensa, podríamos reconocerlo porque tiene ambas caras rugosas. Acá, cuando habla que alcanza temperaturas de 80 a 100 grados, esto es importante porque recuerden que hoy cuando veíamos al poroto de soja, yo les había comentado que temperaturas mayores a 80 grados Celsius desactivaban esos factores antinutritivos, que como para recordarlo, recuerden que teníamos factores antitrípsico, ureasa y lecitina, ¿sí? Esos eran los factores antinutritivos que tiene un poroto de soja crudo. Por lo tanto, estas temperaturas de este procesado las desactivarían. Después es muy importante tener en cuenta que si nosotros trabajamos a temperaturas muy altas, por ejemplo, fíjense que acá cuando hablamos de speller, ¿sí? La extracción de aceite es por presión continua. Esto es como si fuese una máquina de picar carne, ¿sí? Lo que tiene es un tornillo sin fin y que se va estrechando, por lo tanto va comprimiendo el alimento. Esa fricción hace que se genere una temperatura que llega hasta los 140 grados, ¿sí? O más si el que está manipulando la máquina no lo hace adecuadamente. Por lo tanto, acá, al ejercer una presión más alta, el alimento va a quedar con un 8% de aceite, menos que el anterior el promedio era 12%, y la forma de conocerlo, tal cual como sale de la máquina, es porque tiene una forma achatada, con una cara rugosa y otra lisa, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la temperatura también desactiva a estos factores antinutritivos, pero hay que tener mucho cuidado con la temperatura. ¿Sí? Si nosotros sometemos en el proceso a temperaturas muy altas, por arriba de 140, ¿sí? Y encima por tiempo prolongado, lo que vamos a hacer es cambiar la configuración de las proteínas, ¿sí? Disminuyendo la digestibilidad de la proteína. Por lo tanto, es algo que no queremos. Esos speller que vienen que vienen marrón oscuro, hay que tenerle mucha desconfianza en el proceso que pasaron. Cuando están así marrones, ustedes saben que ocurre la típica reacción de Maillard, ¿sí? Que es la caramelización de los azúcares simples que tienen. Esos azúcares se condensan con los aminoácidos que contiene la semilla de soja, ¿sí? O cualquier proteína, y hacen que se polimericen estos aminoácidos. Por lo tanto, van a transformarse, ¿sí? En algo indigestible. Y esto le va a dar ese color marrón oscuro que adquieren, y estos aminoácidos o estos polímeros van a tener las características de la lignina. Ustedes saben que la lignina es indigestible. Bueno, en este caso se va a transformar también en algo indigestible, que lo vamos a conocer como NIDA. Estos alimentos van a tener un NIDA, ¿sí? un nitrógeno insoluble en detergente ácido muy alto. Entonces, algo importante es que durante el proceso nosotros de extracción, ¿sí? Controlemos el calor y el tiempo, ¿sí? Si nosotros logramos controlar el calor, la temperatura y el tiempo, vamos a obtener efectos positivos porque vamos a incrementar la fracción de proteína pasante. La cantidad de proteína pasante que tiene un poroto de soja crudo a la que tiene un speller es superior. Pero todo esto va a estar dado por no pasarnos de la temperatura y el tiempo a la que lo sometemos. Y bueno, por último, tenemos las harinas, que dijimos que son la extracción del aceite por medio de la extracción acá en esto se da por medio de solventes, y en este caso
Lo ideal es que tengan menos del 2% de aceite. Y bueno, en la actualidad estos subproductos, ustedes imagínense que, así como lo ven acá, en forma de harina es muy difícil para los operarios poder manipularlo, ¿sí? Se dificulta la manipulación, por lo tanto, se lo peletea, se le da la forma de pellet, por lo cual pierde este aspecto físico que permite que nosotros lo podamos conocer, pero bueno, el color también en estos acá siempre es un poco más claro que lo que es en los Speller, y bueno, lo que lo podemos identificar es por la cantidad de estrato etéreo y por sus valores en proteína, que ahora vamos a verlos acá. Tenemos un cuadro donde les puse los concentrados proteicos de origen vegetal más importantes y las diferencias en cada uno de ellos. Acá es importante saber que nosotros spellers de soja vamos a tener muchísimos y estos números van a variar muchísimo de acuerdo a cada planta, a cada lugar de donde nosotros lo obtengamos, ¿sí? De acuerdo al procesamiento. Y después vamos a tener diferentes clasificaciones. Yo acá, por ejemplo, en speller de soja les puse dos nomás, el speller de soja, y fíjense, por ejemplo, la torta de soja no está, puse la harina de soja y podría tener la soja Hypro, y bueno, puse algunos, así que vamos a compararlos un poco y ver qué es lo que nos dicen los datos. El porcentaje de materia seca, fíjense que dentro de todo es bastante parejo en estos alimentos. El porcentaje de proteína bruta, fíjense, tenemos un speller de soja que va de un 38 a un 42 y una harina, como lo habíamos dicho antes, que tiene más altos niveles porque esta harina tiene mucho menos estrato etéreo. Fíjense que un speller tiene 4 a 13% de estrato etéreo y una harina en promedio tiene 1,5. La FDN, tanto en el speller como en la harina, es bastante pareja. La digestibilidad de la materia seca también es un poco más alta acá en la harina de soja. Y las megacalorías que aporta son parecidas. ¿Sí? Acá porque tenemos mayor valor de agregabilidad de proteína bruta y acá es porque tenemos más alto el contenido de estrato estéreo. Si lo comparamos a un speller de maíz, a un pellet de maní o un speller de maní, este es muy parecido en los valores a una harina de soja, ¿sí? Con algunas diferencias, pero es muy parecido. Si comparamos lo que es los spellers de girasol, acá la diferencia más importante está en saber si el speller fue extruido con cáscara o sin cáscara, ¿sí? Si el speller fue extruido sin cáscara, lo vamos a llamar Hypro, ¿sí? O de alta proteína. Entonces tenemos el speller de girasol de alta proteína y el speller de girasol de baja proteína, que es el que tiene la cáscara. Ustedes pueden ver acá, hasta en el color nos damos cuenta, ¿sí? De que fue extruido con la cáscara. Y en este caso acá es solamente la semilla de girasol. Entonces vamos a ver que bueno, los niveles de proteína no cambian, pero sí cambia muchísimo, se duplica el porcentaje de FDN. Y encima esta FDN es una fibra bastante digestible, por lo tanto cuando vamos a las megacalorías que aporta, es obvio que en este acá va a ser menor. Si miramos la digestibilidad, es obvio que en este acá va a ser mucho menor, ¿sí? Y bueno, creo que merece ser descrito en sí el speller de soja, porque es el concentrado proteico por excelencia que obtenido de lo que es vegetales, ¿sí? Posee un alto nivel de proteínas y el mejor perfil de aminoácidos respecto a los demás speller vegetales. Por esta razón es el preferido para las raciones de animales de altos y delicados requerimientos, ya sean aves, cerdo, mascota o vacas lecheras, ¿sí? Cuando es de buena calidad, un speller de buena calidad posee no menos del 40% de proteínas en la materia seca total. Su proteína es rica en aminoácidos como lisina y metionina, que son esenciales para el crecimiento y síntesis de proteína de la leche, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes saben que los rumiantes tienen proteínas limitantes
y lisina y metionina son dos de ellas. Por lo tanto, el esperar de soja, al tener estas dos proteínas, es considerado que tiene un buen aporte de estas dos proteínas, de estos dos aminoácidos, perdón. En cuanto al pensado mecánico, tenemos que saber que tiene mayor niveles de aceite, como veníamos describiendo, y que el valor nutritivo, como tiene mayores niveles de aceite, va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, va a aportar más energía y, como hoy les decía, que estos aceites, ¿sí?, tienen vitaminas liposolubles, como son la A, la E y la D, que van a llegar al animal. Sí es importante saber que cuanto a mayor contenido de estrato etéreo tiene, menor vamos a poder, o sea, menos cantidad vamos a poder incluir en la dieta. No se olviden que hoy les decía de que nosotros podemos incluir del 6 al 7% del estrato etéreo en la dieta, ¿sí? Para después niveles más altos a eso ya empiezan a interferir con la digestibilidad de la fibra. Otro dato importante es que si el speller fue obtenido del poroto tal cual, contiene también fibra que está dada por la cascarilla que recubre el poroto y que esta cascarilla es muy digestible a nivel ruminal. Ya la vamos a ver cuando veamos la cascarilla por su lado, pero bueno, sepan que tiene una alta digestibilidad ruminal esa cascarilla. Si miramos la composición química del speller de soja, que algo vimos hoy en la tabla de comparación, acá lo que quiero mostrarles es datos de un programa de formulación, ¿sí?, que los tiene precargados, que toma, y datos del INTA Rafaela, donde tenemos el máximo, el mínimo, la media y el desvío estándar, ¿sí? Y bueno, y en este programa de nutrición tenemos la media y el desvío estándar. Lo que quiero acá que veamos primero es el contenido de proteína bruta que toma este programa de nutrición por tabla. Nos dice que tiene 46,3 proteína bruta, ¿sí? INTA Rafaela nos dice que la media de los espellos de soja que ellos han analizado tienen un 44. Entonces acá es donde, fíjense que toma importancia hacer análisis de los alimentos, ¿sí? Pero a su vez, miren esto. INTA Rafaela dice que el mínimo de los alimentos que ellos realizaron tenía 34 y el máximo tenía 51. Entonces ustedes imagínense si yo estoy en uno de estos extremos y formulo con este speller pensando que tiene un 46 y en realidad tiene un 34. Ahí es donde no vamos a obtener los resultados que nosotros estamos planificando con nuestra dieta. Otra forma de darse cuenta cómo varían los valores es ver el desvío estándar, ¿sí? Cuanto más alto desvío estándar nos está indicando, por ejemplo, en este caso, que los valores son más lejanos, ¿sí? Tenemos el mínimo y el máximo están mucho más dispersos. Por lo tanto, fíjense que los valores de desvío estándar de este programa son mucho menores comparado a lo que nos arroja INTA Rafaela. Otro dato que es importante ver, fíjense que hay un speller, ¿sí?, que nos dio en el máximo que tenía 13,3% de estrato etéreo. Si nosotros formulamos y pensamos que este speller tiene 6, que sería la media, que es la mitad de lo que tira INTA Rafaela, también vamos a estar, seguro vamos a pasar el límite de estrato etéreo que podemos incluir en la dieta. Entonces, esa es la importancia de hacer un análisis, de controlar la calidad de los alimentos. Y acá también está donde uno a veces va averiguando de proveedor en proveedor los precios por ejemplo, en este caso de speller de soja, y varían muchísimo de acuerdo a la extracción, de acuerdo a la calidad del speller. Entonces, no siempre el de mayor precio es el de mejor calidad, pero muchas veces el precio determina la calidad del producto. Otro dato importante que nos da INTA Rafaela es el porcentaje de la proteína bruta que no es degradable en rumen, ¿sí? Fíjense que por solvente tenemos entre un 24 y un 35% de proteína pasante y en forma mecánica tenemos entre un 58 y un 69. Esto es muy buscado, que
que la proteína pasante sea mayor en vacas de alta producción. Ustedes saben que el rumen, trabajando bien, tiene un punto de corte donde es el máximo que puede producir proteína. A partir de eso, cuando nosotros queremos lograr producciones de leche muy altas, necesitamos agregar proteína pasante para que la vaca no recurra a sus reservas de proteína. Por lo tanto, debemos suplementársela con la dieta. Bueno, tener un speller con estos datos de proteína pasante es bastante interesante para incluirlo en la dieta. En esta gráfica acá se compara el perfil de aminoácidos, ¿sí?, de la proteína bacteriana y de los speller en relación a la leche. O sea, ustedes van a tener en este eje acá, vamos a tener el perfil de aminoácidos de la leche con los valores de cada uno de los aminoácidos que se requieren para la producción de leche. Y en este eje acá vamos a tener el perfil de aminoácidos de los alimentos, ¿sí?, con cada uno lo mismo de los aminoácidos que contienen estos alimentos. Por un lado vamos a tener la proteína bacteriana que produce el rumen. Por otro lado vamos a tener el speller de girasol y por otro el speller de soja, ¿sí? Por lo tanto, si miramos y hacemos una línea entre lo que se requiere y entre lo que aportan los alimentos, vamos a ver los puntos que están más cercanos, son los que más se asemejan. Si vemos los puntos que más coinciden o que más cerca están de esto, la proteína bacteriana es una de las que más se asemeja a los requerimientos de aminoácidos que tiene una vaca para producir leche. Entonces podemos decir que la proteína bacteriana es la mejor para los requerimientos de producción de leche, ¿sí? Luego, si miramos los puntos como están distribuidos, los que también coinciden bastante son el speller de soja, por eso su valor en la industria, y luego tenemos algunos puntos más dispersos, ¿sí?, pero que también en algunos aminoácidos coincide muy bien, es el speller de girasol. Bien, si hacemos un ranking de calidad de los speller, podemos decir que el puesto número 1 se lo lleva el speller de soja. Y también tenemos el speller de maní, ¿sí?, que lo vimos hoy cuando vimos la comparación, dijimos que tenía características muy similares. Lo que tiene uno frente al otro es que la soja, saben que es un cultivo mucho más, que se realiza mucho más, por lo tanto los volúmenes que hay de un speller de maní son menores, pero bueno, los dos tienen características muy similares en cuanto a calidad. Luego, en el puesto número 2 tenemos al lino, luego el algodón, el speller de algodón, ¿sí?, luego el speller de girasol, baja fibra, recuerden que lo que hablábamos hoy, ¿sí?, baja fibra o podría ser también alta proteína, ¿sí?, es el speller de girasol que le sacamos la cáscara para retirar el aceite. Después tenemos el aceite de subproducto del speller de colza, ¿sí?, o de canola. Luego tenemos el de girasol alta fibra, más del 35% de FDA. Y por último tenemos el cártamo. Entonces, acá para destacar es que la soja y el maní ocupan el primer puesto en calidad de speller, ¿sí? Si queremos hacer un valor comparativo proteico de los speller, podemos decir que el speller de soja sería el 100%, el speller de algodón sería un 70% de lo que es el speller de soja, y el speller de girasol sería un 65% de lo que es un speller de soja. Bueno, como consideraciones finales, podemos decir que la calidad y el valor nutritivo final es muy dependiente del proceso industrial de cual le dio origen, ¿sí? Por lo tanto, debemos siempre analizar en laboratorio las distintas partidas que se adquieren para verificar, ¿sí?, el nivel de biodisponibilidad de la proteína, ¿sí?, si esta proteína tuvo reacción de Maillard o no. Asegurar el grado de inocuidad, que esté libre de compuestos, de sustancias o microorganismos perjudiciales para la salud. Y una vez adquirido, también si adquirimos un producto de calidad, debemos almacenarlo, ¿sí?, en condiciones adecuadas, más que nada a los speller que tienen altos contenidos de aceite porque pueden enranciarse.
Bien. Voy a hacer un corte acá y voy a continuar en otra grabación para que no se extienda tanto, ¿sí?